Mi nombre es el pastor Dani Vargas de la iglesia Llamados a la Luz y el ministerio Despertando en la Verdad, donde tenemos la única misión de ayudar a que las personas reconozcan a Yeshua como su Salvador. Estamos viviendo un tiempo donde estamos restaurando su nombre, ayudando a que la gente entienda lo que ha hecho la religión con nuestras familias, con nuestras generaciones y cómo funciona el reino de Dios y cómo se mueve en este tiempo tan corto, un tiempo final, un tiempo tan peligroso, donde cada uno de nosotros debemos saber y conocer qué es lo que Dios busca de nuestros corazones, qué es lo que Dios busca de nuestro ser, de nuestra intención, de nuestra persona, ¿verdad? Entonces, vamos a estar dando hoy una clase súper poderosísima porque hay cristianos, hay teólogos, hay personas que dicen que los cristianos no deben de guardar todos los mandamientos, por lo menos algunos de ellos sí, otros no, porque les toca a Israel. Y entonces, por eso es que yo siempre comienzo estas clases dando como asignación la importancia de ver el video de Crisis de Identidad del pastor Jim Stanley. Él es un pastor que verdaderamente es conforme al corazón del Señor, explica muy bien. Él es americano, pero en YouTube están sus videos traducidos al español para atender una necesidad de falta de conocimiento en Latinoamérica, donde hay muchas personas cristianas que saben y entienden que hay algo más para aprender en la palabra del Señor, pero por causa de la venda de la religión, como que no la vemos. Entonces, este mensaje es para personas que ya saben y entienden que su identidad en Yeshua es lo único que ellos necesitan para enfrentar cualquier Goliat, cualquier gigante, cualquier oposición, cualquier situación de vida. Y que Yeshua es más que suficiente en tu vida cuando tú lo recibes en tu corazón, lo aceptas y permites que desde ese momento en adelante se convierta en habilitar nuevos hábitos de obediencia a los mandamientos. Queremos agradar a Dios, pero ¿cómo agradamos el corazón de Dios si Dios tiene una mente hebrea? Dios tiene una forma de pensar que nadie lo va a hacer cambiar. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, ¿cómo yo resuelvo este asunto de entender lo que Dios está buscando de mi corazón? ¿Qué es lo que realmente Dios busca de mí? Pues para eso Dios nos dejó mandamientos. Los 10 mandamientos son parte de los 516 mandamientos que hay en Israel, que no todos nos toca a nosotros, porque hay muchos que son de la tierra y otros que se van a cumplir cuando venga el Mesías, cuando Yeshua regrese, establezca su reino en el milenio. Nosotros vamos a ser parte de su pueblo, vamos a ser parte de sus sacerdotes llevando palabra a las naciones. Hay varias cosas que hay que entender, pero dentro de todo lo que el Padre quiere hacerte entender, Dios te quiere revelar el misterio de la importancia de la obediencia a los mandamientos, porque esto te va a dar claridad, protección y te van a ayudar a abrir unos niveles de conocimiento más amplificados, más amplios, para que puedas entender lo que antes no entendía, poder ver lo que antes no veía y poder hablar con base y fundamento, porque sabes quién te llamó, sabes quién te está respaldando y sabes que cada vez que obedeces al Señor, lo que Él quiere que tú obedezcas, no lo que dice la religión, es lo que te va a dar la protección adecuada para caminar con seguridad, para no tener miedo ni incertidumbre de frente a decisiones que sabes que tienes que tomar y que el Padre te va a ayudar. Los mandamientos del Señor te dan sabiduría y te enseñan a entender el corazón de Dios. Así que vamos a ver si debemos nosotros los cristianos obedecer los 10 mandamientos, sí o no. Comenzamos con los 10 mandamientos. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Dios es celoso. Dios no le gusta que idolatremos otros dioses que no sea Él. Por eso es que el segundo mandamiento es: no adorarás imágenes. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, para aquellos que se pasan burlándose de Dios. Ojo con este mandamiento. Cuatro, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y el cuarto mandamiento es un mandamiento que el Padre sabía que a muchos se les iba a olvidar poderlo practicar. Dios sabía que muchos no lo iban a enseñar y muchas personas iban a quebrantarlo. Y es bien importante este mandamiento, por eso que dice acuérdate. ¿Ok? Los primeros cuatro mandamientos son dirigidos hacia el amor de Dios. Porque si tú amas a Dios, no tienes dioses delante de Él.
Si tú amas a Dios, no adoras imágenes. Si tú amas a Dios, no tomas el nombre de Dios en vano. Y si tú amas a Dios, te encuentras con Él todos los Shabbat, todos los sábados, para santificar el día y poder honrar a Dios y escuchar su voz. Es el día donde la ventana del cielo está abierta para recibirte. Las puertas del cielo se abren para que tu oración llegue más rápido. No hay tanta oposición en los aires espiritualmente. Y es el día que señalado en la agenda y en el calendario de Dios para encontrarse con su pueblo. Si tú te consideras pueblo de Dios, pueblo Kadosh, Kadosh significa de hebreo español santo, pues entonces te toca reunirte en Shabbat. Eso es lo que hacemos aquí, enseñando en Shabbat. Entonces ya del 5 en adelante en mandamientos son dirigidos hacia el amor, hacia el prójimo. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen en la tierra. Número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no robarás. Número 9, no mentirás. Y número 10, no codiciarás nada que sea del prójimo. Entonces, la reflexión general acerca del propósito y la bendición y el potencial de los mandamientos es lo que vamos a dar a revelar en esta clase de discipulado. ¿Okay? Y empezamos con el Salmo 19:8 que dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón y el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Mire qué interesante. O sea que los mandamientos de Dios no son mandamientos que tengan alguna irregularidad. Los mandamientos de Dios son establecidos por Dios que es perfecto. Son rectos. Cuando tú los practicas y los pones por obra en tu vida, alegran tu corazón. Porque el precepto, el propósito, la intención de Dios es su pureza, que alumbra cualquier ojo que esté bajo la ceguera espiritual de las tinieblas. Entonces, miren lo que dice en el Salmo 103, 17 al 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Cuando hablamos de temer, no es usted tenerle miedo a Dios de que lo vaya a enviar al infierno, de que lo vaya a destruir, de que le vaya a dar una calamidad. Hay gente que, yo le digo a los profetas del miedo, todo el tiempo están metiendo miedo, 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 miedo. Y aunque sabemos que el que no busca al Señor, si se pierde, se perdió. Pero el Espíritu Santo está empeñado en restaurar con amor, no con miedo. Siempre digo que no hay que temerle a Dios por miedo, sino temerle por respeto. Son dos cosas diferentes. Cada vez que veas en la Biblia y leas la palabra temeroso o temer a Dios, es honrarlo, es respetarlo, no tener miedo de que me vaya a destruir, porque el Señor sí puede destruir a cualquier persona, pero no es su enfoque. Dice la Biblia que Dios es amor, pero es fuego consumidor, lo sabemos. Pero hay algo que Dios no puede negar en su corazón y es amarte. Por eso es que Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Por eso es que Él intenta hacerte entender, dice su palabra, y le haré entender. Cuando Él habla y dice, le haré entender a mi pueblo cuánto lo amo. Es porque Él sabe cómo tratar con el hombre. Y cuando hablo del hombre, hablo de la mujer. Él sabe cómo tratar contigo. Él sabe cómo tratar con tus hijos. Él sabe cómo tratar con tu esposa, con tu esposo, con tu familia. Él sabe. Dice que la misericordia de Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él siempre ha sido misericordioso sobre los que le temen, sobre los que le respetan, sobre los que antes de tener una tentación al frente y acudir a la tentación, le dan la espalda al pecado. Sobre esas personas está puesto los ojos del Señor y está su misericordia. Dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea, que no solamente es misericordioso contigo, sino también sobre tu generación, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Eso no lo digo yo, eso es el Salmo 103, 17 al 18. ¿Quién escribió los salmos? El rey David. O sea que el rey David sabía el secreto de la prosperidad. El rey David sabía
el secreto de cómo solucionar los problemas y de cómo tener el corazón de Yahweh contento. ¿Tú quieres tener a Dios contento? ¿Tú quieres que Dios se apiade de ti? ¿Tú quieres que Dios te provea en cada situación? Guarda los mandamientos. Procura ponerlos por obra en cada momento de tu vida. Mira, la misericordia de Yahweh es para ciertas personas. Número uno, para los que le temen, que ya hablamos y aclaramos lo que significa la palabra temer, que es respetar, los que honran a Dios, los que de frente al pecado, si se caen en el pecado, se arrepienten y se levantan, porque 7 veces que al justo, 7 veces el Señor lo levanta, ¿verdad? Pero hay que aprender la lección de la vida. ¿Amén? Entonces, ¿para quién más? Es la misericordia de Yahweh, para los que guardan sus pactos, para los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Éxodo 26. Y hago misericordia a millones a los que me aman y guardan mi mandamiento. Este verso está en el mismo medio de la lista detallada de los 10 mandamientos. Eso está en Éxodo capítulo 20. O sea que el Padre no solamente tiene misericordia de ti, porque cuando tú le entregaste el corazón a Dios, aceptaste a Yeshua como Salvador, tú activaste en el mundo espiritual la misericordia de Dios. Por eso es que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios comienza a escribir un nuevo diario para ti. El Padre comienza a establecer nuevos propósitos para ti, que desde antes de la fundación del mundo ya estaban en el corazón de Dios, pero ahora Dios te los empieza a revelar, porque los mandamientos sacan la ceguera espiritual. Y no solamente trata Dios contigo, sino que también extiende su misericordia a millares de los que aman y huelen sus mandamientos. ¿Sabes qué significa millares? Se está refiriendo a tu descendencia. Y hago misericordia con la descendencia de los que aman y guardan mis mandamientos. Eso es lo que significa millares. En la profecía de Jeremías 31, del 33 al 34, se nos dice claramente que Elohim en días venideros haría un nuevo pacto, el que consistiría en poner sus leyes en la mente y en el corazón de su pueblo. Note que la revelación de esto, pues la profecía no habla de nuevas leyes o de modificaciones de leyes. Menos dicen que quedarían sin vigencia cuando comience el nuevo pacto. Sabemos que el viejo pacto está en el libro Viejo Testamento y el nuevo pacto está en el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Qué pacto? Dios hizo un pacto con Abraham, con sus generaciones. Amén. Su pacto con Abraham y con su descendencia. Abraham, Isaac, Jacob. A Jacob le cambió el nombre por Israel, porque Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos es que se comprenden las 12 tribus de Israel. Por eso es que es importante que vayas a buscar el video en YouTube de Crisis de Identidad. Ahí vas a saber dónde están las tribus perdidas y cuáles fueron las que se quedaron en Israel, tierra como tal, que son los judíos. Entonces, él hizo un viejo pacto y hizo un nuevo pacto, un Brit Hadasha, a través del Mesías, Yeshua HaMashiach. Eso lo vas a ver más adelante. Un pacto de salvación a través de Yeshua. Pero el viejo pacto no queda anulado porque el viejo pacto solamente hay cosas que se cambiaron, como los sacrificios. Ya no hay que hacer sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque Yeshua sustituyó los sacrificios de animales. Solamente tenemos un solo sacrificio en Yeshua. Solamente a través de ese sacrificio podemos tener salvación. ¿Ok? Recuerde que en el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto, la Torá, ¿qué es la Torá? Las normas del reino de Dios, la palabra de Dios fue entregada a Moisés en el monte Sinaí, en las tablas, son los mandamientos. Es decir, la ley, la constitución del reino de Dios fue establecida en piedra en el Viejo Testamento. Antes de Yeshua, esas eran las normas para que pudiera un pueblo agradar a Dios. Pero dice la Biblia aquí en este verso, Jeremías 31, 33, 34, que ahora para esta generación
no estarían solo escritas en tablas para leerlas, sino que el Señor circuncidaría el corazón de su pueblo, de sus escogidos, para hacerlas concretar, para ponerlas en práctica. Él escribiría sus mandamientos en el corazón. Por eso es que hay 5 personas aquí hoy en este Zoom. ¿Por qué? Porque el Padre te inquietó estar aquí porque ya Él puso su semilla de mandamientos en tu corazón. Por eso es que tu vida, tú sientes que hay algo más profundo que debes conocer. Y es el mismo Ruach HaKodesh. Hablo de Ruach HaKodesh, que es Espíritu Santo, trayéndote al entendimiento de su palabra para que sepas quién eres en Él. Miren lo que dice 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Ok? Hay una contradicción dentro de la iglesia evangélica que ellos dicen, yo soy del nuevo pacto, no soy de la letra, refiriéndose a los mandamientos de Dios, sino del espíritu, porque la letra mata. O sea, ya eso pasó, el viejo pacto ya pasó, ahora yo estoy en el tiempo de la gracia. Y ellos piensan que no nos toca obedecer los mandamientos, porque ellos están en el tiempo de la gracia. Y ahí hay un error cuando hablamos específicamente, esto es uno de los textos más mal traducidos por la teología. ¿Por qué? Porque gracia siempre ha existido. Si Adán y Eva, cuando pecaron en el huerto del Edén, no hubiesen tenido gracia de Dios, Dios los hubiese destruido allí mismo y no hubiera generaciones de hombres y mujeres en la tierra. Si Dios no hubiese tenido gracia en el tiempo de Noé, no hubiese enviado un diluvio y no hubiese rescatado a la familia de Noé. Gracia siempre ha existido. Lo que sí es que tenemos un nuevo pacto a través de Yeshua. El único que nos puede salvar es Yeshua. Antes, para tú poderte salvar, tenías que simplemente obedecer lo que un profeta te dijera, que era todo basado en los mandamientos. Pero los 10 mandamientos siempre nos van a tocar hacerlos. O estoy hablando de los 516 mandamientos adicionales que están en el pueblo de Israel, que dice que hay que hacer sacrificios de animales porque todavía hay judíos que piensan, hay mesiánicos, hay judíos ortodoxos de la religión judía que no han reconocido a Yeshua como el Salvador. Piensan que Jesucristo fue un profeta más. ¿Ves? Entonces ellos siguen, ahora mismo no están haciendo sacrificios porque no tienen templo. Dios permitió que después de el emperador Tito se destruyera el templo. Yeshua lo profetizó. ¿Pero por qué pasó eso? Porque Dios le estaba diciendo al pueblo de los judíos, hey, te voy a romper el templo porque yo te envié a mi hijo y ustedes mismos lo asesinaron. Yo te envié al Mesías y ustedes no lo recibieron. Por eso es que dice la Biblia, dice, mas a los suyos fue y los suyos no lo recibieron. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces, 2 Corintios 3:6, uno de los textos más mal traducidos, el cual así mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Esto es lo que usan muchos teólogos para justificar no obedecer los mandamientos, o por lo menos algunos de ellos. Ahora vamos a ver, vamos a buscar claridad. 2 Corintios 3 dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos de cartas de recomendación para vosotros, de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea que ya el Señor no va a permitir que tú solamente leas los mandamientos en la Biblia o en las tablas como para el tiempo de Moisés, sino que Él va a escribir cada mandamiento en tu corazón. Eso es lo que significa. No está diciendo que los mandamientos no debo obedecerlos, está diciendo que esta vez las va a escribir en tu corazón, que tú eres la carta donde Él va a escribir sus mandamientos en tu corazón.
Mira lo que dice el capítulo 3, verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Pablo nos compara con una carta. Así como la gente lee la Biblia, también deben de ver la vida que revela la Biblia en nuestra vida, que es nuestro testimonio. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Sea lo mismo que la gente ve cuando ven cómo tú vives. O sea que cuando el Señor pone sus mandamientos en tu corazón, la gente empieza a verte diferente. Anoche Sacha, una dama que nos sigue en TikTok, decía: mira, después que usted habló conmigo, pastor, mi vida ha sido diferente. Yo cambié hasta mi forma de hablar. Ya no estoy tan de mal humor. ¿Por qué? Porque se sembró una palabra en su corazón. Una palabra que requiere y demanda obediencia. Entonces, sus mandamientos, el Padre los coloca en los corazones para que entonces ahora tú los vivas y empieces a dar un vivo ejemplo de cómo vivir en santidad. Y eso es lo que la gente va a ver en ti, que tú eres diferente y va a venir a donde ti porque van a querer saber qué es lo que estás haciendo, que te está transformando, que antes hablas más malo, cuando te daba coraje, ahora no hablas malo, ahora coges las cosas más pausadas. Antes te ibas a beber, ahora ya no estás saliendo a beber. Antes te metías en cualquier relación con cualquier persona, pero ahora estás sola, estás solo, te está dando tiempo, estás aprendiendo la palabra, estás entendiendo que lo que es de Dios es bueno y trae paz y conlleva tiempo. ¿Ves? Entonces hay una transformación y es porque el Señor ha enviado su Espíritu Santo para circuncidar sus mandamientos en tu corazón, para no solamente poner el deseo de hacerlo, sino te va a dar la fortaleza para hacer los mandamientos parte de un estilo de vida. La gente puede leer los 10 mandamientos a través de tu estilo de vida, de la forma en cómo tú hablas, de la forma en cómo tú te expresas, de la forma en que tú haces las cosas, de la forma en que tú aconsejas a otros. Porque el que carga con los mandamientos en el corazón vive, expresa felicidad, gozo y siempre da palabra de aliento. Por eso es que nuestros lives en TikTok son muy diferentes. Y lo digo para la gloria y la honra del Señor, porque cuando tu corazón es transformado, escuche bien, cuando tú te chocas con los mandamientos, con las instrucciones de Dios, y tú empiezas a obedecer a Dios, lo que está escrito, Dios lo pone en tu corazón para hacer, porque dice la Biblia que Él pone el querer como era hacer las cosas. Entonces, la vida tuya nunca va a volver a ser igual, porque tú eres testimonio de que Dios te ha dado una transformación a través de sus mandamientos. Amén. Ahora seguimos profundizando en el verso 6 del capítulo 3 de 2 Corintios. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. La gran confusión que existe entre la gran mayoría de los cristianos es que estar en un nuevo pacto implica un cambio de leyes o mandamientos. Creen que cuando Jesucristo vino, Él cambió todo y que no hace falta obedecer los mandamientos porque ahora vivimos en la gracia. Y lo cual es contrario a la palabra del Mesías, el cual dijo: no vine a modificar, no vine a alterar ni cambiar las escrituras ni los mandamientos. Eso está en Mateo 5, 17 al 20. Y aquí lo vemos. Dice Mateo 5, 17, Yeshua mismo dijo: no penséis que he venido a abrogar. Abrogar significa en español cancelar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, o sea, que es cancelar, no he venido a cancelar, sino para cumplir. O sea, que me toca obedecer los mandamientos. Ya no me toca ir a la ley mosaica de hacer sacrificios porque ya eso pasó. Pero sí me toca
seguir la ley de los profetas. ¿Cuál era la ley de los profetas? Los mandamientos, los que están en Éxodo 20, los que estamos discutiendo hoy, los que empecé y te los mencioné al principio. No robar, no matar, no adulterar. ¿Lo entendiste? A ver, ¿cuánto lo están entendiendo hasta aquí? Escríbame en el chat, pastor, estoy entendiendo. O escríbame, entendí. Vamos, yo quiero saber que estamos todos con claridad. Estamos toditos aquí. Escriba, entiendo o entendí, para saber que están conmigo, que nadie se está perdiendo. Amén. Rosa dice, entendí. Ahora dice, entiendo. Amén. Perfecto. ¿Quién más entiende hasta aquí? ¿Quién más? A ver, ¿quién está más conmigo? Le dice, entiendo. Muy bien. Excelente. Muy bien. Denis dice, entiendo. Muy bien. Gracias, Denis. Muy bien. Estamos atentos. Mire lo interesante de esto. Mateo 5:17, en otra versión dice, ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la Torá, los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. ¿Sabes por qué Yeshua escribió esto? Porque los hipócritas religiosos de aquel tiempo, que eran fariseos, era una secta religiosa, conocían los mandamientos de Dios, pero no los aplicaban en su vida. ¿Por qué fue que crucificaron a Yeshua? Buscaban seguirle, buscaban buscar la manera de acusarlo de algo, pero no podían. Y una de las cosas que lo acusaban era porque ellos llevaban una carga excesiva en Shabbat. Ellos practicaban el Shabbat, que era el día de reposo, pero a los extremos que si un hijo tuyo se caía en el lago y se estaba ahogando, ellos por estar en Shabbat no tomaban, no hacían esfuerzo ni trabajo de tirarse a rescatarlo, para que ustedes vean lo que es la legalidad, lo que es la religión a lo extremo, la legalidad, legalista. Entonces Yeshua constantemente tenía religiosos de aquel tiempo buscando la forma de acusarlo para ver si había una falla en él. ¿Por qué ustedes creen que con la mujer que encontraron en adulterio llamaron a Yeshua y le dijeron, mira, esta mujer la acabamos de encontrar en adulterio? Y la ley de aquel tiempo, la ley de aquel tiempo, la ley mosaica de los 513 mitzvot, que son mandamientos adicionales por causa del pecado, cuando se rompieron las tablas de Moisés, Dios le dio unas nuevas normas para un pueblo desobediente, y entre ellas estaba que había que apedrear hasta la muerte a cualquier mujer que fuera encontrada en adulterio. ¿Ok? Entonces, ellos estaban buscando la forma de encontrar a Yeshua que cometiera una falta a esa misma ley, la ley mosaica, la que quedó abrogada, no la de los mandamientos, son dos leyes. ¿Y por qué fue que encontraron a la mujer en adulterio y se la llevaron a Yeshua? Para ver si Yeshua le decía algo a ellos o a la mujer que fuera en contra de la ley, porque la ley de ese tiempo decía que si era encontrada una mujer en pecado de adulterio, tenía que ser apedreada hasta la muerte. Pero ¿qué hizo Yeshua? Conociendo sus pensamientos, le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra ahora. Trabajó con su parte psicológica. ¿Y qué hicieron todos? Se sintieron que sus conciencias los acusaron y soltaron la piedra porque todos eran pecadores. Entonces le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te estaban señalando? Vete y no peques más, para que no venga otra cosa peor. ¿Ok? Entonces Yeshua sabía hacer las cosas bien, sin faltar el respeto a la ley mosaica, porque él era la redención, él era el nuevo pacto. ¿Entendés? Entonces, él le decía, no he venido a cancelar, no he venido a abrogar, sino a mostrarles cómo interpretar correctamente bien la Torah, que es la palabra y las normas de Dios. ¿Ven? Ahora, mira lo que dice en Mateo 5:19. Por tanto, quien quiera que a propósito desobedezca uno solo de los mandamientos de la Torah, Torah significa toda palabra que sale de la boca de Dios, que le sea aplicable, aún tratándose de los identificados como pequeños, y causa así que los hombres también lo desobedezcan, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos.
Mas cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlo, que es lo que estamos haciendo aquí, enseñándolos a ustedes a cómo obedecer los mandamientos, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Qué lindo. O sea que cuando tú enseñas los mandamientos y tú aprendes para enseñar ahora a otros, tú serás llamada grande en el reino de los cielos. ¿Cuándo? En aquel tiempo, en cuando venga el Mesías. ¿Ok? Según las palabras de Yeshua, ¿quién será llamado grande en el reino de los cielos? En el reino que Yeshua establecerá en su segunda venida. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Cuántos saben que Yeshua regresa por segunda vez? Cualquiera que los haga, refiriéndose a los mandamientos, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Grande significa que tendrá privilegios. Grande significa que será un escogido para llevar enseñanzas a las naciones. Ahora, vamos a regresar al versículo 3:6, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Hablando con propiedad, nuevo pacto versus pacto renovado. Vamos a hablar. En el nuevo pacto, en la frase nuevo pacto, la palabra hebrea que tradujeron como nuevo es hadash. Significa renovar o renovado. La palabra hadash no denota nuevo en tiempo, sino renovado. O sea, que esto quiere decir que demuestra que no hay un nuevo pacto, sino un pacto renovado. ¿Ok? Vamos a hablar del pacto, cómo es que se renueva, con quién fue hecho anteriormente. El primer pacto fue que Dios quiso hacer un convenio con el pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud del faraón a través de Moisés, que era considerado como un libertador, un mesías de aquel tiempo. Moisés lo llevó al desierto porque iban camino a la tierra prometida y en el monte Sinaí Dios le dio unos mandamientos. Y esos mandamientos eran las normas de Dios para que el pueblo agradara y honrara a Dios. Pero cuando Dios estaba hablando con Moisés y tardaron varios días en Dios hablar con Moisés, darle estos mandamientos, ¿qué sucedió? Que el pueblo de Israel, en la parte de abajo, estuvo desesperado porque necesitaban hablar con Dios y cogieron, fundieron todo el oro y crearon un becerro de oro y empezaron a idolatrar. Allí fue que se rompieron las tablas, Moisés le dio coraje y Dios dijo, ok, este pueblo es rebelde, vamos a establecer una prótesis, vamos a establecer unas consecuencias y es que ahora les voy a dar unos mandamientos más fuertes. Ahí es donde están los mandamientos mosaicos, que había que matar los animales, había una vez por año tenía que el sacerdote entrar al arca, al lugar santísimo, en una carpa, y estaba la presencia de Dios, solamente el sacerdote podía llevar los pecados de su pueblo, y si el sacerdote estaba en pecado, caía muerto de frente a la presencia de Dios. Eso fue el viejo pacto, el pacto que fue dado en Sinaí. Pero luego, el mismo pacto, no es que caducó el viejo, es que el pacto viejo se renueva con el nuevo a través de la sangre de Yeshua, que fue el sacrificio de un hombre puro, hijo de Dios, que no vio ni conoció el pecado, para que esa sangre purificara los pecados de la humanidad. O sea que Yeshua murió en la cruz del Calvario por la gente de aquel tiempo, más la gente del futuro, y ahí estábamos nosotros. Ese es el nuevo pacto. O sea, y de hecho no es ni nuevo, es el pacto renovado a través de la muerte de Yeshua. O sea que no me toca ahora matar animales ni sacrificios, sino continuar obedeciendo lo que el Padre quería desde un principio con las primeras tablas, que era no matar, no robar, no idolatrar, no hacer imágenes, no mentir, no codiciar, no hablar mal del prójimo, las normas. Pero ahora a través de Yeshua se renueva el pacto, porque yo acepto a Yeshua como Salvador, acepto que ese sacrificio fue por mí, acepto que Yahweh le resucitó de entre los muertos
obtengo mi salvación y ahora simplemente me toca obedecer los mandamientos del tiempo antiguo, pero no los de la ley mosaica, no los de hacer sacrificio de animales, porque ya tengo mi sacrificio que fue el de mi Mesías, Yeshua, pero sí me toca obedecer los mandamientos de amar a mi prójimo como a mí mismo y amar a Dios sobre todas las cosas, reflejado en no robar, no matar, no codiciar, no adulterar. ¿Lo estás entendiendo? El pacto renovado es la misma obediencia a la Torá, a la palabra de Dios, que se dio en el monte Sinaí. Pero el mediador de este pacto ya no es ni Moisés, ni los sacerdotes levitas, sino un solo mediador que vive para siempre, Yeshua HaMashiach. Por eso es que dice la Biblia que no hay intermediario entre Dios y los hombres, sino Yeshua. Es Yeshua tu abogado. Es Yeshua quien te quiere escuchar orar por las mañanas. Es Yeshua quien te entiende. Es Yeshua que va ante Yahweh y le dice, ten misericordia de Lady, ten misericordia de Denise, ten misericordia de Aura, ten misericordia por tu sangre, cúbrela, líbrala de esa muerte, líbrala de ese accidente, líbrala de ese pecado. Es Él el que está intercediendo a la diestra del Padre todos los días. Y eso merece un amén en el chat. Diga amén. Diga amén en el chat. Escriba amén. Porque la gloria es de Él. Gracias a Él ya yo no debo vivir pensando en maldiciones porque Yeshua me libertó de la esclavitud. Fue a través de su sangre que se activó el pacto renovado. Ahora yo tengo abogado. Ahora yo tengo quien me defiende. Amén. Escribe amén. Si está conmigo y si está entendiendo y si cree que Yeshua, su sangre, activó ese pacto nuevo, renovado, mejor dicho, pacto renovado. Amén. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Escuche bien, porque aquí es donde muchos teólogos dicen, no, a mí no me toca obedecer, porque es que lo viejo, lo nuevo saco lo viejo. Escucha, mira la interpretación correcta. Hebreos 8:13 dice, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Pudiese como que haber una contradicción, ¿verdad? Pero aquí sabemos que la Biblia fue escrita por sacerdotes católicos, monjes católicos, por monjes. Y hay un montón de malas traducciones en la Biblia por causa de que el arameo, el idioma hebreo antiguo no era igual al que es hoy por hoy. Y entonces habían algunas dudas en algunas palabras y eso creó unas 22.000 malas traducciones en la Biblia. Entonces, la mala traducción, puesto que lo nuevo ha llegado por medio del Mesías, la Torá y el Taná, que es el antiguo pacto, han quedado obsoletos, han sido abolidos y han desaparecido, de modo que ya no tiene nada que ver con nuestro caminar con Yahweh. Esta es la mala traducción. Así lo traducen los teólogos. Cuando leen, nuevo pacto dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, ya está próximo a desaparecer, esta es la mala traducción. Ellos piensan que lo nuevo, a través del Mesías, ya caducó, canceló todo lo viejo en la Torá, no me toca obedecer mandamientos, porque todo ha sido abolido, ha sido cancelado, ya ha desaparecido, de modo que ya no tiene nada que ver con nuestro caminar con Yahweh. Esa es la mala traducción. Hebreos capítulo 7, 8 y 9 dice, hablan todos ellos de cambios en el sacerdocio. La ley del sumo sacerdote es específicamente lo que está hablando, que es lo viejo, lo que caducó, que ya no hay que hacer sacrificios, porque Yeshua lo sustituyó. El antiguo sacerdocio levítico ha sido sustituido temporariamente porque no hay templo y esta es la realidad de Israel. Y el sacerdocio celestial de Melquisedec ha entrado en operación hasta que regrese el Mesías como el sacerdote guerrero a vengar a Israel. La palabra añadida pacto en la mayoría de las traducciones no aparece en el griego o arameo. El tópico de estos capítulos es el paso del anterior sacerdocio al nuevo orden de Melech Sadik y no la caducidad de la ley o la Torah. En otras palabras, mi gente no se enrede. Lo que queremos decir es que cuando habla aquí la palabra del Señor,
nuevo pacto dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, está hablando de los sacrificios. Que Yeshua, bajo el nuevo pacto renovado, al aceptar a Yeshua como Salvador, ya tú no tienes que matar animales. Primero, porque ya no, no nos toca porque Yeshua ya cambió todo el escenario. A través de la muerte y la resurrección de Yeshua, no hay que hacer sacrificio. ¿Qué mejor sacrificio que es? Entonces, lo que está hablando específicamente de este texto bíblico es de el sacerdocio, que hubo un cambio de procedimiento. Ya no hay que ir todos los años al sacerdote, encontrarse. Primero, porque no hay templo ahora mismo. Segundo, que es lo más importante, porque Yeshua sustituyó eso y eso es lo que los judíos que todavía están esperando un Mesías, que dan a Yeshua como profeta y no como Mesías. Por eso es que el anticristo, cuando se revele como Mesías, va a engañar a muchos en Israel, porque hay gente que lo está esperando. Piensan que Yeshua no era un salvador, que era un profeta más. Ahora leamos Jeremías 31, ya que es el contexto de Hebreos 8. Esto es lo que valida lo que le estoy diciendo. ¿En qué consiste la renovación del pacto? Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, lo que te mencioné al principio. O sea, todos podrán tener una relación íntima y permanente con el Señor Dios y un conocimiento íntimo de la Torá. ¿Por qué? Porque está escrita en sus corazones. Y dice Jeremías 31, 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, tener una relación íntima con Él, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Que los resultados de lo anterior traerá libertad permanente y total del pecado, como dice Jeremías 31, 34. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Se está refiriendo al regreso de Yeshua. Cuando Yeshua regrese, todos tendremos una mente renovada. Todos tendremos una mente que ya no va a conocer más el pecado. Todos tendremos una mente kadosh, una mente limpia, santa. Todos sabremos del Señor. Todos sabremos que nos vamos a reunir todos los sábados con Él. Es interesante, ¿verdad? Es bonito saber eso. Mira lo que dice en Hebreos 8:8, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. O sea, no dice, voy a establecer con Israel y con los gentiles. No dice, voy a establecer con Israel y los católicos. Está hablando de las tribus de Israel, con la casa de Judá, que está establecida en Israel, y con Israel, que son los descendientes de José, Manases y Efraín, que están en todas partes de Latinoamérica, en todas partes del mundo. Tenemos sangre de las tribus de Israel, pero cuando aceptamos a Yeshua, somos injertados al pueblo de Israel. Por eso es que tienes que ver el video de crisis de identidad. Ahí lo vas a entender. Por eso es que cuando hay gente que se confunde y dice, ah, a mí no me toca obedecerle eso porque eso es de los judíos allá. No, es que Yeshua era judío. Yeshua no era católico, ni romano, ni griego. Él era judío, él era un hebreo. Dios hizo pacto con el pueblo de Israel. Pero cuando yo acepto a Yeshua como mi Salvador, yo soy un hijo adoptado, injertado al árbol del olivo, lo dice la Biblia. Me toca seguir su fiesta, me toca hacer el Shabbat, me toca hacer la obediencia por amor, no por obligación a sus mandamientos. Él desea que tú lo obedezcas, no te obliga. Él desea que tú hagas todo por obedecerlo, porque Él te quiere bendecir. Tú te conviertes en parte de la tierra de los escogidos del Señor. Mira lo que dice, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, cuando eran esclavos allá con el faraón, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, Dios se enojó con su pueblo, por eso fue que terminaron.
en manos de un faraón, donde los tuvo esclavos por más de 400 años. ¿Por qué? Porque desobedecieron la Torá, los mandamientos. Cada vez que tú desobedeces un mandamiento, aparece un faraón en tu vida. Cada vez que tú desobedeces la norma del reino de Dios, que son las que te protegen y te cuidan, aparece un faraón en tu trabajo para hacerte la vida imposible. Aparece un faraón como esposo o como novio para hacerte la vida imposible con su celo, para hacerte la vida imposible, porque es el reflejo de que le hemos fallado al Señor. Hay muchos faraones en nuestra vida, pero es por causa de que no hemos entendido que el desconocimiento de la palabra de Dios no te exime de responsabilidad y de recibir las consecuencias de tus malos actos. Entonces, por eso es importante entender la importancia de obedecer los mandamientos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Amén. El pacto que se hizo originalmente en Sinaí fue quebrantado por la rebelión del pueblo de Israel. Este pacto era entre el Dios de Israel y la casa de Judá y la casa de Israel. Ahí saben que se rompió cuando se rompieron las tablas porque ellos idolatraron, hicieron el becerro de oro, adulteraron. Y el pacto se selló en el Sinaí y fue sellado con la sangre de becerro. Ahí fue que entonces Dios le dio otra ley, una extensión, yo le digo una prótesis para que no murieran, porque la verdad es que Dios tenía muchas ganas de destruir a aquel pueblo rebelde, pero por causa del amor de Moisés, que Dios amaba a Moisés, y había una generación de Josué y de Caleb, que eran hombres sinceros, bellos, amorosos, que estaban dispuestos a obedecer. Dios no destruyó a aquella generación. Gracias a que no la destruyó, estamos hoy aquí, ¿ok? ¿Ok? La Torá, que significa la palabra del Señor, las normas de Dios, es la condición del pacto. Fue escrita en piedra durante las primeras fiestas de Shavuot o Pentecostés, pero el pueblo la quebrantó con la idolatría al becerro de oro. Pacto renovado entre el Dios de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. El pacto se selló en Pesa con la sangre del Cordero de Dios. Yeshua murió en una fiesta de Israel que se llama Pesa. La Torá es de nuevo la condición del pacto. Los mandamientos del Señor son la condición. ¿Cómo yo sé que he pecado si no tengo un espejo de frente para ver y leer qué es lo que está mal? ¿Cómo yo puedo mirarme y saber si no tengo un espejo de frente, si yo estoy bien arreglado o si estoy mal arreglado? Si yo estoy bien o si estoy mal, a través de un espejo. Los mandamientos son el espejo de tu alma. Los mandamientos son las normas del reino de Dios. Son las que te van a decir si estás bien, si estás actuando bien o si estás actuando mal, si estás obedeciendo o si estás desobedeciendo, si estás haciendo las cosas indebidas que Dios no quiere que haga. Y eso se llama pecado cuando quebrantamos un mandamiento. La Torá es la condición, la palabra de Dios, las normas de Dios, es la condición del pacto para que Yeshua, porque Jesús nos dio salvación, es un regalo, pero para no perder la salvación, yo debo obedecer. ¿Qué tengo que obedecer? La Torá, los mandamientos del Señor. Y ahora por la obra del Ruach HaKodesh, que significa Espíritu Santo, fue escrita en nuestros corazones. O sea que ahora no hay excusas. Porque si tú estás en esta clase es porque hay algo en tu corazón que el Señor te escribió para obedecer. Y a lo mejor tú dices, pero es que yo no sabía los mandamientos y yo soy una persona buena, que yo no miento, yo no robo, porque ya el Señor había escrito en tu corazón parte de su mandamiento. Ahora te toca obedecer los otros que no están aplicando. Interesante, ¿eh? El pacto se selló en Pesa, que fue una fiesta específicamente que se celebraba en aquel tiempo, que era exactamente la fiesta que se celebraba con los corderos, con los animales, para cubrir los pecados del pueblo de Israel. Iba el sacerdote, entraba al lugar santísimo y presentaba las ofrendas ante Yahweh, decía Dios, aquí están los pecados del pueblo de Israel.
matamos ciertos corderos, matamos el becerro, para que a través de esa sangre purifiques el pecado de tu pueblo y no los mates y no los destruyas. Lo tienes que hacer todos los años en esa fiesta. Pues exactamente Yeshua, sepa usted, fue asesinado como el cordero, como el sacrificio inmolado, exactamente esa semana de la fiesta de sacrificio. Por eso es que no hay otro sacrificio. Por eso es que Yeshua compró tu vida y tu salvación. Y ya no hace falta hacer sacrificios de animales. La Torá, que es la palabra, los mandamientos, luego de recibir la salvación, aceptar la sangre de Mesías como restauradora y salvación para tu vida. La Torá es la nueva condición del pacto y ahora por la obra del Espíritu Santo, Él te la escribió en tu corazón. Fue inscrita en tu corazón para que ahora la obedezca. Pero exactamente fue escrita para aquella generación y para futuras generaciones desde el día de Shavuot o el día de Pentecostés, que es cuando descendió el Espíritu Santo y muchos de ellos hablaron nuevas lenguas. Eso está en la palabra y Ezequiel 36 lo valida. Ahora vamos a ver Mateo 26. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Amén. Permítame un momentito porque se me está botando la batería de la computadora. Mateo 26. Vamos a ver. ¿Hasta aquí lo van entendiendo, mis amados? Por favor, márqueme 777 a lo que yo cargo la computadora. Hasta aquí lo van entendiendo, márqueme 777, por favor. Vamos a ver. ¿Lo vamos entendiendo? Amén. Rosa va entendiendo, Lady va entendiendo. Excelente. Interesante, ¿verdad? Amén. Muy bien. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora es que ustedes van a entender por qué la Santa Cena. ¿Por qué existe la nueva Santa Cena? ¿Por qué existe esa cena? Lo van a entender ahora. Yeshua dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. No estamos hablando entonces de un pacto diferente, es la renovación, pero a través de la sangre de Yeshua. Hasta aquí estamos claros. No estamos hablando entonces de un pacto diferente con diferentes participantes. El pacto renovado es la prueba de la misericordia de Dios con Israel, que envió a su Hijo como garantía del nuevo pacto. El pacto se renovó con quien fue hecho anteriormente. Miren, aquí lo van a ver más claro. En el viejo pacto, Moisés recibe los mandamientos. Se los da al pueblo, pero el pueblo estaba en adulterio. Moisés se molestó, rompió las tablas, volvió a la presencia de Dios y Dios le dio los nuevos mandamientos, que era que el sacerdote tenía que entrar todos los años para presentar ofrendas, sacrificios de animales. ¿Para qué? Para que Dios tuviera misericordia de la descendencia del pueblo, de Abraham, de la descendencia de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob fue cambiado el nombre por Israel. Cuando escuchas la palabra Israel, Israel es Jacob. Entonces, cuando Yeshua muere, exactamente empieza, exactamente en la temporada, en la fecha exacta que había que hacer sacrificio, Yeshua sustituyó como sacerdote el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec era el orden establecido bajo las normas antiguas. Entonces ahora Yeshua viene a sustituir, que es a través de la sangre de Yeshua que se perdonan nuestros pecados. Es a través de la sangre de Yeshua que tenemos acceso al Padre, que podemos declararnos sanos,
que podemos decirle a nuestra enfermedad que ya alguien pagó la deuda en la cruz del Calvario. Por eso es que no puedes seguir viviendo enferma, en depresión, en ansiedad. Una vez tú conoces este principio, una vez tú conoces esta palabra de autoridad, este conocimiento, este secreto, tú no tienes por qué sentirte ya ni más enferma. Declárate sana. La sangre del Mesías cubrió tus pecados, te hizo libre del pecado, te hizo libre de las consecuencias. Nosotros mismos no nos podíamos salvar. Yeshua pagó, se hizo ofrenda, se encarnó para morir. Su destino era morir y levantarse en el tercer día para resucitar y restaurar la casa de Israel en todas las naciones. El problema es que muchos creen y enseñan que los mandamientos eran solo para Israel o los judíos, pero las escrituras nos dicen que hubo una multitud de diferentes naciones al pie de Sinaí, escuchó y recibiendo los mandamientos. No solamente eran judíos nada más. Te lo voy a demostrar por la palabra. Deuteronomio 29:11. Vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros. ¿Extranjero qué es? Personas que no son judíos, personas que no viven en esa tierra, que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Se refiere a que habían extranjeros. El 29:12. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Quiénes son los que no estaban allí con nosotros? Las futuras generaciones. Perdona que lo grites, que me emociono. Ahí estaban los boricuas, ahí estaban los cubanos, ahí estaban los venezolanos, ahí estaban los de Costa Rica, los de Nueva York, los de Estados Unidos, ahí estaban los de Perú, los de Nicaragua, ahí estaban los de Panamá, ahí estaban todas estas personas que están en todas partes, regadas en todas partes del mundo. Número 15:16. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Número 15:29. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Pero Pablo dijo que la ley estaba clavada en la cruz. Esa es la mala interpretación de muchos. El versículo que es comúnmente mal entendido para sugerir que la Torá fue clavada en la cruz de Golgotá se encuentra en Colosenses 2:13 al 14. Mira lo que dice. Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Muchos dicen que el acta de los decretos que había contra nosotros es la ley, los mandamientos de Dios, por lo cual Yeshua tuvo que venir a clavarla a su cruz. Sin embargo, si leemos este pasaje en el arameo pershita, en la Biblia pershita, veremos que lo que dice este pasaje es que Jesús anuló el acta de nuestra deuda. Lo que este pasaje realmente significa es que cuando Jesús murió para expiar nuestros pecados, lo que él clavó en su cruz fue el acta de nuestros pecados. No fue la ley de Moisés, la ley de los mandamientos, fue nuestros pecados. De manera que nuestro registro criminal, porque ¿cuántos sabemos que lo único que nos separaba de Dios era el pecado? ¿Y qué es pecado? Pecado es transgresión de las normas de Dios, de la Torá, que son los mandamientos. Cada vez que tú haces lo contrario a lo que Dios te dice en sus mandamientos, tú cometes pecado. Pues eso era lo único que había una deuda que teníamos que pagar con la muerte eterna. Era que no íbamos a poder estar cerca de Dios, porque nuestro pecado nos separó para siempre de Dios. Pero Dios trajo una manera de ser salvo. Nos trajo la ley vieja de los sacrificios para un pueblo rebelde, pero después a través de Yeshua hubo un pacto renovado de salvación a través de la sangre de Jesús, de Yeshua. Entonces lo que habla aquí en Colosenses 2:13-14
Y dice, estando nosotros muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ahí no dice anulando los mandamientos, dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, era la deuda por causa del pecado. O sea que nosotros tenemos una deuda que debíamos pagar con nuestra vida en la eternidad, muertos para toda la vida en la eternidad. Y Yeshua colgó, canceló con la muerte en la cruz toda consecuencia que había para nosotros. Eso es lo que significa ahí. Pero siempre he creído que cuando Jesús murió en la cruz, clavó la ley en la cruz, redimiéndome de la maldición de la ley. O sea que ahora soy libre de la ley. Ah, o sea que ahora yo puedo pecar porque Yeshua me salvó. ¿No es esto así? Libertad sin ley son estructuras sin parámetros. Es otra forma de esclavitud. En los tiempos antiguos, cuando usted tenía una deuda de agua o de luz, le ponían una tabla de una deuda en su puerta de entrada. Y cuando Yeshua murió en la cruz del Calvario, le pusieron rey de los judíos. Y exactamente aquí en esta tabla, esto es lo que significa que él canceló el acta de los decretos que había contra usted y contra mí, contra todas las personas que habían pecado. Mire lo que dice Colosenses 2, 13, 14, lo repetimos otra vez. Y a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonando todos los pecados, o sea, anulando, que significa cancelando, que significa destruyendo tu deuda, pagando tu deuda, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Mi amado, si usted no lo entiende, está clarito aquí. Lo que Yeshua estaba haciendo en la cruz era colgando tu pecado, cancelando tu deuda, para que ahora a través de la muerte de Él y su resurrección, tú tengas vida y salvación. Y esto es lo que le estaba explicando ahorita, que muchas veces como gestión de cobro ponían en el acta o certificado de la deuda en la puerta de tu casa, por eso fue puesta en la cruz. Es una metáfora. Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará. El Padre es la puerta, pero ya no tienes deuda. Ya Él pagó por ti. Ya no tienes por qué seguir viviendo en una vida donde siempre estás declarando lo malo. Si ya Yeshua pagó por ti, Yeshua te hizo libre, Yeshua te salvó, Yeshua puso en la cruz del Calvario la consecuencia de tu pecado. Allí crucificó las enfermedades, allí crucificó tu depresión, allí crucificó tu ansiedad, allí crucificó toda la deuda que había que tenías que pagarla tú con tu vida. ¿Qué es el pecado? Exactamente lo que hizo que Yeshua, que Yahweh enviara a su único hijo, el más amado en el cielo, para que muriera en la cruz para salvarte, para pagar tu deuda que tú mismo no podías pagar. Es la transgresión de la ley de Dios. Está en la Biblia, en primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Hermano, no te estoy hablando de la ley mosaica, te hablo de los mandamientos, pues el pecado es infracción de la ley. Y todo el que tiene esta esperanza, dice primera de Juan 3, y todo el que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo como él es puro. Todo aquel que practica el pecado vive violando la Torá, porque el pecado es infracción de la Torá. Y sabe que él fue manifestado para quitar los pecados, y no hay pecado en él. Todo el que está bien unido a él no viola la Torá. O sea, en otras palabras, no viola lo que son las instrucciones del rey. No viola los mandamientos. Pero todo aquel que transgrede la Torá ni lo ha visto ni lo ha conocido. Seamos obedientes. Entendamos que la única manera de demostrarle a Dios que lo amamos es a través de la obediencia a sus mandamientos. ¿Cómo le demuestras amor y gratitud
a Yeshua por lo que hizo por ti? Ahora que sabes este misterio, esta revelación, ¿cómo tú le demuestras que lo amas? La contestación está en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios creó leyes para limitarnos y así poder ser libres de todo peligro. Son las normas de vida, es lo que te protege. Cuando las limitaciones de los mandamientos están en operación, es ahí donde Dios te está guardando dentro de tu Torah. Libertad sin normas serían reglas o instrucciones sin ejecutar. Libertad sin normas son reglas e instrucciones en anarquía. Libertad sin responsabilidad es libertinaje. Tú no vivirías en un país, yo estoy seguro que aquí nadie viviría en un país donde las normas son poder violar a los menores. Tú no vivirías ni criarías tus hijos en un lugar así, ¿verdad que no? Tú no vivirías en un país donde todo es permitido. Que te asesinen o asesinen a un familiar tuyo porque mire mal a otra persona, porque está bajo coraje. No, por eso dice no matar, por eso dice no adulterar, por eso dice no codiciar lo ajeno, para protección de tu familia, para protección y que honres a Dios. La primera penalidad de la desobediencia es perder las libertades presentes. La segunda penalidad de la desobediencia se llama esclavitud, porque cuando vivimos bajo desobediencia nos hacemos esclavos del sistema terrenal de maldad. En Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí entró un mandamiento, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. Cuando Adán desobedeció, perdió la libertad de comer de todo árbol del huerto. O sea que cada vez que tú pecas, desobedeces los mandamientos o una instrucción que Dios te dice, tú te conviertes esclavo del pecado y pierdes la libertad de recibir el privilegio de la abundancia en tu vida. Mire este ejemplo. Cuando Adán desobedeció, perdió la libertad de comer de todo árbol del huerto. Mire todos los árboles que habían para comer, pero había uno solo que Dios dijo, no comas de este árbol. Siempre en tu vida va a haber algo que Dios va a permitir que no puedes hacerlo. Porque es ahí donde Dios prueba tu corazón si verdaderamente lo amas. Es ahí que verdaderamente Dios sabe si verdaderamente tú estás lista o listo para recibir una bendición de Dios. El concepto greco-romano de libertad le distingue el no reconocer la responsabilidad de obedecer los mandamientos de la palabra del Señor. Pues ellos tenían la filosofía y el mistraísmo como fuente de sabiduría y religión, no la literatura de hebrea. Hoy en día en los seminarios para pastores se estudia más la filosofía y la psicología que la Torá, que es la constitución del reino de los cielos. Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Esto es Yahweh hablando. ¿Quién diera significa cuánto daría por encontrar un corazón que me temiese y guardara todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Mira si es tan importante guardar los mandamientos. Y eso incluye el Shabbat, el día de reposo. Por eso es que nos reunimos en Shabbat. Por eso es que un día como hoy tú no puedes trabajarle a nadie. Hoy es para Dios, hoy es para tu familia, hoy es para salir con tu familia, para disfrutar de la vida, hacerlo sanamente, leer la palabra, estudiar la palabra, estar con nosotros, cantar, adorar, ir a la iglesia. Mira lo que dice Romanos 6:14 al 15, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino por la gracia? En ninguna manera. Nos toca obedecer los mandamientos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino por la gracia? En ninguna manera.
Hay gente que dice, no, yo no tengo que obedecer nada de la ley. La ley mosaica no hay que obedecerla, los sacrificios no hay que obedecerlos, ya tenemos a Yeshua, pero sí me toca la ley de la constitución del reino, que son los mandamientos, que es seguir las fiestas de Israel. Esos son mandamientos adicionales que sí nos tocan. Entonces, yo sigo las fiestas que me celebra Grecia, Roma, Navidad, San Valentín, Día de la Amistad. ¿Cuántas fiestas no celebra el mundo? ¿Por qué usted cree que en las Navidades es la temporada donde mayormente la mayor cantidad de personas mueren en accidentes de auto? Porque es una fiesta pagana. Jesucristo no nació el 25 de diciembre. El 25 de diciembre se celebra bajo mala traducción de la palabra del Señor. De hecho, Yahweh no autoriza la fiesta de Navidad porque Yeshua no nació el 25 de diciembre. El 25 de diciembre es un día que se celebra, es el Día de los Muertos. Es igual que en Semana Santa celebramos Viernes Santo y domingo, Día de Resurrección. Y entendemos que Yeshua murió, que Jesucristo murió viernes y resucitó domingo. Pero la Biblia dice que resucitó al tercer día. Y si él murió viernes, de viernes para sábado hay un día, de sábado para domingo 2 días. Entonces, o la Biblia está mal escrita, porque eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia, pero hay gente que enseña como si lo dijera la Biblia. O hay gente equivocada enseñando un evangelio que no es coherente. Yeshua murió un miércoles de calendario y se levantó en Shabbat, en el día de reposo. Y eso hay manera de comprobarlo más adelante en estas clases. ¿Qué pecado según la Escritura? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si insertamos el significado de pecado en Romanos 6:15, donde dice pecaremos, ¿cómo diría? Sinónimo de infringir, violar, quebrantar, romper. Cuando algo se rompe, cuando algo se quebranta, cuando algo es ya una norma, una ley, y usted la viola, usted infringe. Entonces dice Romanos 6:15, volvamos al texto. ¿Qué pues? ¿Violaremos la ley? Eso es lo que significa, porque no estamos bajo la ley, sino por la gracia. De ninguna manera, dice Yeshua. ¿Qué pues? ¿Quebrantaremos la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Si violamos la ley, esta acción, la Escritura lo llama pecado. Así que soy salvo por gracia y al conocer la ley, que son los mandamientos de mi rey, puedo caminar en santidad y orden sin ofender a mi rey, porque ahora puedo obedecer y saber que en la obediencia hay bendición. Son 10 mandamientos, no las 10 sugerencias, son órdenes del rey, pero él no te va a obligar. Él espera que tú obedezcas por amor. 10 significa orden, 10 significa completo, 10 significa prueba. Obedecer los 10 mandamientos es pasar la prueba del orden de Dios que Él espera que vivas aquí en la tierra. Amo a Dios y le conozco. Si yo amo a Dios y lo conozco, si yo amo a Dios y tengo la mente de Yeshua, yo debo obedecer. Juan 14:15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Eso lo dijo Yeshua. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Cuando yo amo a Dios y le conozco, manifiesto mi vida en sus mandamientos. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Te digo más? Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo saber si un profeta es de Dios o no es de Dios? Escudriña su vida, verifica, no para buscarlo, sino para probar su espíritu.
Porque si es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es el mismo en Brasil, es el mismo en Puerto Rico, es el mismo en Guatemala, en Argentina, es el mismo en Buenos Aires, es el mismo en Palestina, es el mismo en Israel, en Estados Unidos. Y te dirías el camino de la verdad y hablas solamente un mismo idioma y es los mandamientos. Si tú no obedeces o si el profeta que te está dando una profecía no obedece los mandamientos, no se congrega en Shabbat, no busca la Torah. Ojo, porque mira lo que dice la Biblia. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. El que te dice no es importante guardar esos mandamientos, o no todos, algunos aplican para Israel y otros no nos aplican a nosotros porque nosotros somos gentiles, eso es mentiroso. La verdad no está en él. Ya te expliqué que cuando aceptaste a Yeshua, eres parte del pueblo del Señor, te toca obedecer. Hay un texto bíblico que lo traduce mal. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y dice, porque el fin de la ley es Cristo. Hay fin a la ley, ya no tengo que obedecer porque ahora yo creo en Cristo y eso es suficiente. Y la palabra griega de fin tiene otro significado. Mira, la palabra griega, donde dice porque el fin de la ley es Cristo, la palabra fin en griego es telos. Es la que aquí se ha traducido como fin, aludiendo al término de algo, suele traducirse en 36 de 42 ocasiones como resultado, objetivo o propósito. ¿Ok? Un ejemplo, en Santiago 5:11 está escrito, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Pero la palabra fin en griego es telos, pero la palabra telos significa en más de 36 a 42 ocasiones respaldado por la traducción correcta, porque ahí la palabra que tiene que haber estado no es fin, es resultado o la palabra propósito. Y cuando tú lees el texto, porque el fin, en vez de decir fin, porque el propósito de la ley es Yeshua, ahora coge otro sentido. ¿Lo estás viendo? Por eso hay que poner como ejemplo Santiago 5:11. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el propósito del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Si usamos el mismo criterio que usan muchos para interpretar el pasaje de Romanos 10:4, deberíamos entender que el Señor eterno del universo tiene un fin. Él tiene un fin. ¿Cuántos saben que Dios no tiene fin? El Señor se terminará, se acabará, no habrá más un Dios eterno. Claro que no, pero usted ya ve cómo es que uno debe ser objetivo a la hora de interpretar un pasaje de la Biblia. La riqueza de los mandamientos son las siguientes. Y aquí vamos a ver otros ejemplos más de la palabra que aparece en la Biblia, fin. Salmo 78:7, a fin de que pongas en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden su mandamiento. Aquí va la palabra propósito. A propósito de que pongan en Dios su confianza. El propósito de que pongan a Dios su confianza. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. Salmo 119:4. Tú encárgate que sean muy guardados tus mandamientos. Mire todos los capítulos que Dios sigue respaldando la importancia de los mandamientos. El dedo de Dios. ¿Quién escribió los mandamientos? Yahweh. Con su propio dedo y fuego, él escribió los mandamientos en las tablas. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, ¿quién soy yo como ser humano para cambiar los mandamientos de Dios? Lo que él escribió con su propio dedo. Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Éxodo 16:28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Eso fue cuando vio al pueblo en desobediencia. Número 15:40. Obediencia y santidad. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios.
Salmo 119:86. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. En otras palabras, el salmista David sabía que los mandamientos estaban escritos en su corazón. Por eso le seguían en su conciencia. Por eso es que cada vez que estás de frente al pecado, hay algo que te dice no lo hagas, porque los mandamientos están en tu corazón. Salmo 119:151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Salmo 119:160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La petición de oración o el deseo de Dios. ¿Quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Deuteronomio 5:29. ¿Tú quieres que te vaya bien? ¿Tú quieres que a tus hijas, a tus hijos les vaya bien? Enséñale a obedecer los mandamientos. Enséñale a estar cerca de la presencia de Dios. Procura tenerlos como prioridad en tu vida. Deuteronomio 10:13. Aquí está el secreto de la prosperidad. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres que te vaya bien? Comienza a ordenar tu vida. ¿Quieres que te vaya bien? Comienza a observar de cerca los mandamientos. Acepta a Yeshua, pero no solamente lo aceptas para entrar en el pacto renovado, a la sangre de Yeshua y obtener salvación, sino ahora la salvación tú la vas a retener a través de la obediencia a los mandamientos. José 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate cómo todo te va a empezar a salir bien cuando empiezas a meditar en la palabra del Señor, en sus mandamientos, los pones en práctica. ¿Debemos nosotros los cristianos obedecer los 10 mandamientos? Claro que sí. Amados, yo espero que te haya gustado la clase. Yo espero que el Padre te revele, te confirme esto en tu corazón. Estamos aquí prestados por un tiempo. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar, porque estamos viviendo la última semana del libro de Daniel y se acerca la venida del Mesías. Pero antes de la venida del Mesías, estaremos atravesando grandes tribulaciones. El ser un elegido de Dios conlleva que te van a difamar, conlleva que te van a lastimar tu corazón, conlleva que te van a mentir cuando tú quieras que te hablen con la verdad, conlleva que te van a lastimar físicamente, de palabras, psicológicamente. Pero mantente en la cobertura de Dios. Cada vez que obedeces al Señor a través de los mandamientos, elevas una cobertura de protección. Que Yeshua te bendiga y que Yeshua guarde tu casa hoy y siempre.